la trayectoria de la didáctica como arte pedagógico. Didáctica, rama de la pedagogía que se concentra en las herramientas, métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, aludiendo a los conocimientos y cómo hacer más eficiente la obtención de la información. Pedagógicamente es un recurso, metodológicamente es una técnica, y para los que lo viven diariamente, es un arte. La didáctica es una interacción comunicativa, un proceso de saber, enseñar y utilizar herramientas variadas. Es una conversación sensorial que brinda satisfacción intelectual para ambas partes y es sin duda uno de los recursos pedagógicos clave que hacen que los docentes sean artistas de la educación. La trayectoria de la pedagogía ha sido, y sigue siendo, labor de los padres de familia como base inicial en la identidad cultural. El trabajo de educación se fue adjudicando entonces a tutores, patrones o figuras de autoridad que trataban a sus estudiantes como recipientes de educación, cuyas habilidades deberían ser semejantes a la de los adultos en una instancia final, y su responsabilidad en el aula debería ser de atención, sumisión y total repetición de lo aprendido. La educación era propia del ámbito religioso, porque el primer deber cristiano era lograr que los estudiantes les den el acceso al reino de los cielos, y solo era adquirido al aprender a leer y entender sus escrituras. En algunas otras culturas, como en la espartana, la educación era parte del Estado, y su labor era lograr ciudadanos fuertes y participativos para diferenciarlo de los ciudadanos menores que no estaban educados. Sin embargo, esta clase de educación era enfocada a estudiantes que debían memorizar y repetir, ser pasivos en el aula y además tratar de aparentar un comportamiento adulto, ominoso y solemne para poder recibir la aceptación de sus profesores. Su educación se centraba en la destreza militar, la disciplina y la dureza. A menudo no recibían el suficiente alimento para que estuviesen siempre hambrientos. Esto los alentaba a robar para comer. A medida que los niños crecen, su formación es cada vez más intensa. Sé digno de tu familia. Sé digno de tu linaje espartano. Si no eres fuerte, morirás. ¡Arriba, espartano! ¡Arriba! En el año de 1640, en Checoslovaquia, John Amos Comenius, teólogo, obispo y padre de la pedagogía moderna, elabora una obra llamada Didáctica Magna. La palabra didáctica en griego significa el arte de enseñar. Comenio buscaba la sistematización de los procesos educativos, sus etapas, su relevancia y significado para el alumno, y considera al alumno como parte esencial en la educación, añadiendo también la importancia de educar a las mujeres por ser creadas a semejanza de Dios, al igual que el hombre. Comenius fue el pionero para educadores innovadores como Rousseau, Pestalozzi, Froebel, entre otros. En 1800, en Alemania, Johann Friedrich Herbart aporta a la pedagogía con énfasis a la conexión entre el desarrollo individual y su contribución a la sociedad. Solo un ciudadano productivo podría llenar su propósito verdadero, y hasta ese momento su potencial solo podría ser encaminado por una educación formal. Sus principios eran la libertad interna, la perfección, benevolencia, justicia y equidad o recompensa. La educación debería tener una metodología científica, donde además la didáctica fuera parte integral, puesto que el interés al conocimiento que se logre fomentar desembocará en ciudadanos compenetrados en las múltiples realidades. Herbart usaba historias literarias e históricas, a diferencia de los materiales literarios moralistas que consideraba que no apreciarían tanto,
Su eco en la educación se mantiene por su rol en el fomento del pensamiento crítico y la apreciación literaria en los alumnos. En el libro Absolutismo y los orígenes de la educación obligatoria en Prusia y Austria en el siglo XVIII, James Van Horn Melton analiza la educación obligatoria, la influencia de la religión y su adoctrinamiento de servicio y utilidad patriótica, y nos da incluso un panorama que a la fecha seguimos viviendo: profesores que requieren certificados, libros aprobados por el gobierno, alumno que se les enseña de forma colectiva sobre lo individual, y hasta el formato de levantar la mano para pedir la palabra es un eco de la educación pietista de Europa Central y su legado en la actualidad. Este libro también nos habla de los esfuerzos de Friedrich el Grande y cómo incluyó a Prusia en un sistema de educación que, a pesar de ser parcialmente religioso, tenía muchas libertades en las ciencias, en la metodología de la educación, en la prensa y la expresión en un momento donde previamente hablar mal del rey era sinónimo de perder una parte del cuerpo. Y finalmente, en cuestión de normatividad y política pedagógica, la obligación de ser educados sin importar creencias, estatus o género. Estos adelantos pedagógicos que en México apenas incluimos hasta la mitad del siglo pasado, pero que en Europa Central tienen como obligatorios desde hace más de 200 años. En la actualidad, el poder de la didáctica como arte de la educación es visible en las aulas, y en una sociedad donde ahora le damos valor e importancia a los que son aparentemente subordinados, ahora muchos maestros se sienten en la encrucijada de que no saben cómo enseñar. Emilio Tenti Fanfani nos dice en su obra La escuela y la cuestión social: un profesor, depende de su edad, puede ser experimentado o anticuado, además de que los alumnos distinguen entre maestros que no saben enseñar, no te enseñan nada, que te dejan cosas para hacer, que se hacen respetar. Y eso es un indicativo para nosotros de su expectativa jerárquica que se hace con la experiencia del manejo de la didáctica en los profesores. Por su carácter asimétrico en la relación de maestro y alumno, se origina esta clasificación de tipificación y nombramiento, y por tanto, ellos adquieren un poder sobre el que tiene poder sobre ellos. Nuestro deber como docentes debe permanecer en una continua actualización, y como dijo Linda Darling Hammond, debemos ir más allá de las propias experiencias como alumnos y acceder a aprendizajes más potentes que las meras lecturas y aprendizajes. Aprender a ser docente no se puede resolver con elucubraciones teóricas, ni a través de la experiencia por sí sola. Es preciso lograr una articulación entre la teoría y la práctica. Este roce de teoría y práctica es más fructífero cuando las interrogantes surgen al realizar tareas reales con alumnos reales, al tiempo que la investigación y el estudio sistemático se dan la mano. Enseñar es un arte, pasado por alto por el neopositivismo imperante y subestimado por los que no comparten las vicisitudes de educar. Pero todos hemos tenido maestros que nos han dado un poco más que los demás, ya sea energía, información, asertividad o cariño, y que nos han demostrado que contamos con más herramientas de las que pensamos que teníamos. Tres grandes cosas nuevas que hay que resolver. Primero, el orden y la autoridad pedagógica. Hay una crisis.
muchos maestros lo viven y sufren esta falta de reconocimiento. Si vos no tenés, si el alumno no te da un crédito, eso se le llama autoridad. Si uno no logra construir esta autoridad, es decir, que la gente te crea, el créditum, de ahí viene la idea de creer. Si tú no crees en tu maestro, si tú le falta el respeto, no lo crees, lo desprecias, no hay acción pedagógica posible. Una de las quejas importantes que tienen los docentes es que los chicos no aprenden. ¿Sabes por qué? ¿Qué te dicen? Porque no les interesa nada. No les ¿Ha oído importa hablar de eso? No les importa nada. A los chicos no les importa nada. Bueno, esa frase la he escuchado. Sí, todo el yo tiempo. la he escuchado muchas veces en Argentina, en México, en todos los países, ando paseándome. No resista esa hipótesis ni 2 minutos. Si yo te digo a vos, ¿vos crees que hay alguna persona viva en este planeta, que no sea una planta, una piedra, que no tenga ningún interés? Entonces inmediatamente el maestro dice, no. Ahora, ¿cómo se le enseña matemática a un chico que no le sí le interesa el fútbol, el sexo, los amigos y la diversión? Te digo, como se ¿Cómo pasa se con hace? el fútbol. Suponte que es hincha de Colón y su vida pasa por Colón. Su pasión, un chico, los varones especialmente, Sí. muchas chicas con el fútbol tienen otros intereses. Bueno, ponemos el chico, que le interesa solo el fútbol. Y se desespera por Colón y ver como o Unión, qué sé yo, cualquier gente. Sí, sí. Cuando yo soy profesor de matemáticas, ¿vos te crees que no puedo desde su interés por el fútbol agarrar y decir, a ver cuántos puntos tiene Colón en la tabla de posiciones? ¿Cuánto del total de puntos posible ha sacado? Bueno, yo puedo enseñar el porcentaje a partir del análisis de la tabla de posiciones de Colón. Y el profesor de historia, lo único que interesa es Colón. ¿Vos sabés cuándo se creó Colón? Qué sé yo, no sé, suponete, hace 40 años, 50 años. ¿Cómo era la sociedad santafesina hace 40 años? ¿Quién lo creó? ¿Cómo era Santa Fe en ese momento? Estaba el peronismo. ¿Qué es el peronismo? De ahí te engancho al peronismo, te engancho a política, te engancho a matemática. Hay muchas, o sea, necesitamos profesores cultos, cultos, parece que quiere decir cultos. Cultos es alguien que puede ver relaciones donde aparentemente no hay relación. ¿Qué tiene que ver el fútbol con la matemática? Tiene que ver el fútbol con la matemática. ¿Qué tiene que ver con el poder el fútbol? Tiene que ver con la violencia, barra brava, con la política, tiene que ver con la política, con la estructura social. Hay clubes de clase alta, clubes de clase baja. Los pobres son más boquenses que de River, que son los millonarios. Yo te puedo explicar hasta la estructura social argentina a partir del fútbol. La matemática, la estructura social argentina, el poder, la violencia, el amor. ¿Te das cuenta? Los contenidos, uno supone que los contenidos